esta computadora. Listo, ya, te Listo. presento. Muy buenas tardes, nos queda poco para finalizar la 39ª Jornada de Historia de la Iglesia en Chile del año 2021 y les presento a Sergio Peralta, quien va a exponer Vacancia en el Arzobispado de Santiago, siglo XIX, problemas del Estado o de Roma. Sergio, media hora y después 15 de consultas o Perfecto. conversación. Muchas gracias. Voy a intentar que sea el tiempo que hemos destinado. ¿Se comparte ahí? Ahí sí. Sí, se comparte. Mi presentación originalmente iba a ser para una jornada de historia en la Chile, de historia me parece historia regional, cosas así, en donde yo había elegido este tema que era sobre Rafael Valentín Valdivieso, porque me interesaba aterrizar desde el siglo XX para ir conociendo qué pasaba con la iglesia, si había crisis o no en el siglo XIX, qué tipo de crisis podían haber. Y siempre mi foco era relación iglesia-estado, por lo tanto, también temas que tengan que ver con política o con administración. Y obviamente este tema con el Papa Pío IX siempre está presente el tema por excelencia relación iglesia-estado. Y revisando los materiales sobre cómo los obispos llegaban a ser obispos al ser nombrados como obispos, cuando me tocó ver el tema vacancia, sobre todo en el texto que se hizo de Historia de la Iglesia en Chile, quien trabaja ese tema lo planteaba como que Rafael Valentín Valdivieso en 1845, le puse 46 por las fuentes, pero en el 45 asume Valdivieso como arzobispo Santiago, y dice el texto literalmente que asume por ruego y encargo, y que eso era lo que se estimaba conveniente, así se hacía, y ruego y encargo era lo más normal, por lo tanto su relación fue normal con el Vaticano y fue buena, y con el Estado empieza a entrar en crisis con el tema de la crisis sobre la cuestión de Sacristán, que eso todo el mundo lo ve en el colegio, pero ahí se ve el primer problema. Sin embargo, yo trabajé las fuentes de la Silencia Pontificia, donde están todas las cartas que vienen y van desde el Vaticano hacia el arzobispado o hacia los obispos. Y en Silencia Pontificia me encontré con datos bastante interesantes. Y para poder construir más o menos cómo Rafael Valentín Valdivieso accede a ser arzobispo de Santiago, tuve que recurrir a otras fuentes que son, por ejemplo, Vergara Antúnez, que es una persona que hace biografías sobre Valentín Valdivieso, y recurrí también un poco aunque no es fuente, pero a Fidel Aranea, porque él transcribe muchos artículos, no los citó, pero los transcribía muchos artículos de primera mano que se escribían sobre los temas. Entonces yo me encontré con el tema del regalismo como tema principal, que se puede definir como la potestad que tiene el poder temporal por sobre la iglesia o el poder religioso, y el regalismo aplicado para el siglo XIX en el caso republicano en Chile es como las autoridades civiles mandaban y decretaban lo que tenían que hacer las autoridades religiosas en América especialmente, y en Chile amparado por la Constitución del 1833. Y dentro de eso me encontré que obviamente que el tema del derecho al real patronato estaba presente para la Constitución del 33, y el tema del exequatur también. Pero yo me hacía la pregunta eh, si el Estado se intrometía en los nombramientos de obispos y cómo fue en tiempos coloniales por los virreyes, reyes y todas esas prerrogativas. Entonces yo lo que hice fue ir siguiendo la lectura de Silencia Pontificia, donde te van entregando los saludos y pormenores habido y por haber. Por eso encontré interesante que Andrés trabajara el siglo XIX, sobre todo al Papa Pío IX,
Y lo primero que uno se encuentra con Silencio Pontificia, que en el año 46 Valdivieso saluda y felicita al Papa por asumir como nuevo pontífice, y él se presenta como arzobispo electo. Eh, y en torno a eso me surgieron algunas dudas, tomando un poco a Fidel Aranea, que hacía unos comentarios que en realidad no era tan arzobispo electo. ¿En qué contexto asume Monseñor Valdivieso? En que el año 45 ya había muerto Monseñor Manuel Vicuña, que fue el primer arzobispo de Santiago, y hay que nombrar a un nuevo obispo, y se barajan muchas fórmulas. Y una de las fórmulas siempre era que el Cabildo de Santiago nombraba, el Cabildo Eclesiástico de Santiago, del arzobispo de Santiago, nombraba a un vicario capitular por elección. Y se nombra un vicario capitular, pero al presidente de la República no le gusta el vicario capitular, y se amparó con la Constitución, en donde el Congreso nominaba a tres personas que podían ser el obispo o arzobispo de Santiago, y el gobierno era quien determinaba de esa terna quién iba a ser. Entonces, a Valdivieso lo nombra arzobispo de Santiago el gobierno de Manuel Bulnes, y le llega una carta a Valdivieso diciendo: el 13 de mayo el Congreso lo ratifica a usted como arzobispo de Santiago. Entonces, la fórmula esa que escogió el gobierno era lo que tradicionalmente en la colonia se conocía por ruego y encargo, y estaba estipulado en las leyes de India que tenían que ver con la administración religiosa. En mayo del 45 responde a la misiva que se le envía del encargado de culto en Chile, y Valdivieso dice lo siguiente: la elección, según la respetable nota de vuestra excelencia del 13 de mayo, del que rige, se ha servido hacer su excelencia el presidente de la República de mi persona para el arzobispo, me colma de un alto y merecido honor, y ruego a vuestra señoría se sirva manifestar a su excelencia mi más profunda gratitud por tan singular distinción. Dios guarde a vuestra señoría, Rafael Valentín Valdivieso. Rescato esto de la obra de Vergara Antúnez, donde muestra una satisfacción y una alegría por ser nombrado arzobispo de Santiago. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que una vez que es nombrado para asumir el cargo, la Constitución establecía que tenía que hacer una jura civil obispal. Y eso era algo extraño para América, sobre todo, y lo estipulaba la Constitución. Y en este texto, que no lo voy a citar porque si no vamos a gastar mucho tiempo, en este texto uno puede encontrar que Valdivieso da cuenta que su presentación y aprobación dependió del Senado chileno. Entonces, es el Supremo Gobierno el cual lo hace asumir, y él está contento con eso y dice que el gobierno está defendiendo los intereses de la Iglesia. Y en ningún minuto se muestra así como obligado, presionado o algo por el estilo. ¿Qué pasa con José Hipólito Salas? Él escribe un documento sobre el juramento civil de los obispos en el año 69, y para coincidencia de los casos, él va diciendo que también le tocó hacer este juramento. Este juramento él lo observó en su antecesor como obispo de Concepción, porque José Hipólito Salas fue obispo de Concepción, y también lo hizo don Manuel Vicuña. No nombra a Valdivieso, pero Valdivieso también lo jura, obviamente, y da la sensación de que esto genera un cierto resquemor entre el Vaticano, porque están aceptando la potestad civil por sobre la religiosa. Entonces él hace todo este documento como una especie de defensa del por qué lo hicieron, qué pasó, cuál es el contexto,
Y él dice, cuando a mí me tocó hacer el juramento civil, me lo recomendó, porque yo no quería hacerlo, me lo recomendó Valdivieso, porque, porque veía que era una instancia o una posibilidad de que nosotros pudiéramos eh, tener una preponderancia. Quizás los otros candidatos no eran mejores, entonces Valdivieso le decía, no te preocupes, asume nomás, porque como en el camino se arregla todo y esto se puede hacer. De hecho, este juramento no nos va a traer problemas. Pero Hipólito Salas nos muestra en este documento en qué consistía el famoso juramento civil de los obispos, cosa que Valdivieso tuvo que hacerlo en el año 45. Es interesante cómo Hipólito Salas construye su relato y nos da a conocer que en los años de la construcción de la Constitución del 33, nos da a conocer que los que construyen la Constitución empiezan a tomar los documentos, las bulas, y la empiezan a acomodar para que el derecho, en este caso exequatur, y de alguna manera también el patronato, se ajustara a las leyes chilenas, reemplazando algunos decretos, pero logrando así tener una justificación, ya que somos herederos de España, de las tradiciones, de las leyes. Por lo tanto, ahora en América nosotros tenemos los mismos derechos como estados nacionales. Pero lo interesante de esto es que nos relata Hipólito Salas que primero lo que se jura es reconocer en el ejercicio del episcopado el patronato nacional, que compete al presidente de la República. Entonces, este juramento civil primero es reconocer la autoridad política. Dice no ofender en manera alguna sus regalías, con arreglo a lo prevenido de las citadas leyes, y no dar cumplimiento a ninguna bula, prescripto o resolución pontificia de cualquier clase, sin que antes se haya obtenido el exequatur de la autoridad competente conforme a lo prevenido de las leyes. En iguales términos lo prestó el primer arzobispo de Santiago, Monseñor Manuel Vicuña, el 18 de marzo del mismo año, estamos hablando del 41, y también lo hizo en el año 45 el arzobispo Valdivieso. Lo que está diciendo este documento es que dan por hecho que el poder del Estado, el poder en este caso temporal, está sobre el poder religioso, porque para asumir en conformidad respecto a la Santa Sede, había que primero recibir las bulas pontificias, y una vez que se recibían las bulas pontificias, hacer un juramento, pero no un juramento civil, sino que un juramento religioso. Y con este documento, que data que está vinculado con la Constitución del 33, con este documento se pasa a llevar la potestad religiosa. Y los que asumen tienen que obedecer a que primero el exequatur, que era como una especie de censura a los documentos pontificios, donde el Estado daba el permiso y el pase para que eso se aplique, eso marcaba un serio problema, de hecho, para la relación Iglesia-Estado, sobre todo con el Vaticano, en donde nos demuestra acá que el Estado chileno pone en dificultad la relación iglesia local, llámense obispos, con el Estado pontificio, en un principio. Entonces, es interesante ver cómo hay un tema legal en donde los obispos de repente no saben qué hacer, o si saben qué hacer, eso depende de cómo se justifican, pero lo que hacen es decir, nosotros seguimos las leyes consuetudinarias, y eso eh, lo dice Monseñor Valdivieso. Entonces, han pasado un par de años, Monseñor Valdivieso recibe el año 47 las bulas pontificias del Papa Pío IX, y en donde el Papa Pío IX les va diciendo qué es lo que tiene que jurar, cómo lo que tiene que hacer,
toda la fidelidad a la Iglesia. Y yo encontré interesante que dentro de su escrito le pide a Valdivieso que le envíe todo por lo cual él juró. Dice, eh, eso que está ahí abajo, yo lo que hice fue copiar y pegar, entre comillas, pues no tuve el tiempo de transcribir directamente Silencio Pontificia, por eso hay unas manchas por ahí, pero es lo que Silencio Pontificia nos entrega. Esta es la fuente, comillas, directa, donde está de puño y letra el Papa, traducido eso sí al castellano, lo que le pide que haga Valdivieso. Sé que aquí me faltan unas comillas. Dice, queremos además que procures enviarnos cuanto antes por un mensajero y por letras patentes selladas con tu sello y con tu firma y la del obispo, porque se necesita un obispo para poder hacer el juramento. Según las disposiciones pontificias eran 3 obispos, pero ya por la realidad de América se pedía 1 más 2 sacerdotes que acompañara. Entonces, la forma del juramento que es prestado palabra por palabra. Analizando esta fuente, yo me pongo en el lugar de Valdivieso, porque Valdivieso en ese minuto tiene que decir, hice un juramento, pero no fue el religioso, sino que fue un juramento civil. Por lo tanto, ya asumí como obispo, y a eso le llaman los electos, que son electos por el poder político y no por el poder religioso. En el año 48, cuando llegan estas bulas para que el Valdivieso ponga en orden asumir su arzobispado, el Papa desconoce obviamente que se hizo el juramento civil. Entonces, ¿qué hace el gobierno? El gobierno, antes que llegue el documento a Valdivieso, el gobierno aplica exequatur, lee las bulas papales y escribe un documento a Valdivieso diciéndole que está aprobado que él asuma y haga el juramento religioso, pero en todas las cartas que le comenta el gobierno, en este caso Sanfuentes lo escribe a nombre de Bulnes, Sanfuentes a nombre de Bulnes le va diciendo que a ellos les interesa esta parte en donde la bula papal no da cuenta de que la elección fue hecha por el gobierno y no por la iglesia, donde ellos quieren que abiertamente se mencione que fue el gobierno el que lo habilitó, y también que su santidad reconozca el patronato nacional. Dice, y esto nosotros nos preocupa, damos el pase, pero queremos que su santidad reconozca todas esas súplicas que nosotros hemos hecho para que nos reconozca este poder que tiene el Estado por sobre la Iglesia. Yo lo encontré muy entretenido, es como para decir qué brutalidad están diciendo, justamente con el Papa Pío IX, pero el Papa no le contesta al Estado. El Papa establece una relación directa con Valdivieso. Aquí el Estado lo hace como lo bypassea, si se puede decir. Entonces no se mete a pelear con el Estado, pero sí empiezan a preguntarle a Valdivieso, bueno, ¿qué pasó? Y en ese instante yo encontré una pintura muy interesante del Papa Pío IX joven, como esos memes que miran hacia arriba, como diciendo, ¿qué pasó? Explícame, ¿por qué lo hiciste? Y en el año 48, el arzobispo Valdivieso le hace un escrito detallando el por qué hizo lo que hizo. Entonces se empieza a justificar. Y él dice que está con la conciencia tranquila porque esto ha sido una tradición chilena. Le dice que prácticamente que en la historia de Chile todos los obispos han asumido como por ruego y encargo. Quizás solo uno, dice Valdivieso, no asumió como ruego y encargo, pero mis razones son 3. Yo me acuerdo de 2, porque este tema lamentablemente no he tenido mucho tiempo para darle vuelta, pero dice las razones son 3. Una de las razones son que existe la costumbre de que todos ya asumieron así, y mi anterior hizo el mismo juramento que yo, con esta misma nomenclatura y para la misma constitución. Por lo tanto, si mi anterior lo hizo, ¿por qué yo no? Eso es como el primer punto. Y el segundo punto dice, yo me amparo también en las tradiciones de la Iglesia latinoamericana,
que está tomado de las normativas de Indias, y le hace una cita al Papa diciendo que esto consiste en un juramento civil de los obispos, porque le tiene que explicar por qué hizo un juramento civil, y él le dice, esto estaba en la ley número segunda del título tercero del libro segundo, de la novísima compilación, y menciona este artículo, menciona la Constitución Apostólica de Alejandro VI. Y esa es la respuesta en general, como diciendo, es una tradición, otros lo hicieron, yo entiendo que esto es lo más normal del mundo. Sin embargo, el Papa, esa imagen lo dice todo. El Papa mira hacia arriba y se encoleriza y le pide automáticamente a un cardenal que asuma la investigación, que busque los documentos pontificios, si existe esa ley segunda, título tercero, libro segundo, y si existe esta constitución apostólica de Alejandro VI, para comprobar de dónde salió todo este tema. Y de alguna manera, quien asume este encargo es el cardenal Bisardelli, y él se pone a buscar los documentos y a investigar. Y Bisardelli está por años buscando, yo me imagino que está revolviendo la casa entera de los archivos secretos del Vaticano para buscar los documentos. Entonces el Papa en ese minuto rompe directamente las cartas que iban y venían con Valdivieso. ¿Y qué ocurre? Bisardelli, después de 2 años, le escribe a Valdivieso diciendo, yo estoy ahora a cargo de esto, llevo años buscando el documento que usted menciona y no está. Por lo tanto, mándeme los documentos para nosotros revisarlos. Y la cita textual da a conocer el por qué el Papa no le escribe más a Valdivieso. Y dice, esto del juramento civil de los obispos, es el contexto, y aquí también está la cita de Silencio Pontificio. Le dice Bisardelli a Valdivieso, por cierto que la noticia de tan abominable orden ha causado profundo malestar y amargura a su santidad. O sea, que haya jurado primero un juramento civil y que se haya pasado a llevar los procesos del Vaticano, es un profundo malestar y amargura. Y así está el Papa. Dice, por mi parte, al encargarme del el mismo sumo pontífice que estudiara este asunto y con otros doctísimos varones, o sea, hay un equipo de gente investigando, he deseado leer atentamente aquel texto de la novísima compilación del derecho español o indiano que vuestra señoría mencionaba, donde se hallan referencias de una constitución de Alejandro VI. Después de haber buscado en muchos libros que contienen esas leyes, estamos hablando por lo menos ya 2 años buscando los libros, no he logrado hallar ese texto. Ruego, pues, se sirva indicar detalladamente la ciudad, el año, la impresión de la compilación mencionada por vuestra señoría, y que al mismo tiempo tenga bien enviarnos una transcripción del texto que está extraído ahí. Obviamente que eso lo hace Valdivieso, entrega el material, y el tema está pendiente. En este punto, yo que iba por esta relación iglesia-estado, en donde pensé que evidentemente la iglesia con el Estado, desde el punto de vista vaticano, iban a entrar a conflicto. Sin embargo, el Papa no lo hizo, pero con este suceso, y tomando en cuenta que después, en el año 53, hay otro obispo que asume por ruego y encargo, y si uno pasa revista a todos los obispos que hay en la fecha, después le toca a Donoso, que va a asumir como obispo de Ancud, y también lo hace por ruego y encargo con el mismo juramento. Entonces ya la crisis no es solamente con Valdivieso, la crisis son con todos los obispos chilenos, que en ese entonces eran 4, que asumieron por ruego y encargo con un juramento civil, reconociendo la autoridad civil. Entonces, a partir de este punto, me encontré que esto fue una gran crisis entre la Iglesia, en este caso jerarquía eclesiástica, con el Vaticano. Y los temas de investigación coincidían que en el siglo XX
me tocó encontrar estos conflictos de Iglesia-Vaticano, y también, de alguna manera, estas fuentes me hacen recordar cuando el Papa Francisco empieza a decirle a los obispos chilenos sobre el tema abuso que él se siente defraudado y se siente molesto porque lo han engañado. Entonces, si uno compara la calidad, todavía no hemos visto la carta del obispo, perdón, del Papa, que le escribe a Valdivieso, pero el tenor es ese: el Vaticano está molesto. Y ustedes, en otras palabras, están haciendo lo que quieren y no respetan a la autoridad religiosa, que es el Papa. Ese es como el término. ¿Qué ocurre? El Papa del año 54, imagínense, han pasado años, el 53 fue el caso ya donde tuvo que decir nuevamente por qué, siendo el primado de Chile, Valdivieso, por qué pasó que otro obispo sumiera con ruego y encargo. Entonces, después que ya ocurre esa situación, el Papa está súper molesto y le escribe una carta en el año 54 diciendo qué es lo que piensa él de la situación. Y lo hace duramente, aunque el Papa igual lo trata como venerable hijo, tú tan benemérito, pero en las segundas páginas que uno va leyendo, le empieza a decir cuál fue el proceder. Aquí también textualmente aparece diciendo, en primer lugar, le dice el Papa a Valdivieso, venerable hermano, en lo que concierne al juramento civil de fidelidad que tuviste que emitir antes de que te fueran a entregar las bulas de tu elección y canónica institución como obispo, sabes muy bien, aquí hay un raspacacho, si se puede decir, sabes muy bien que el Concilio Cuarto de Letrán, capítulo Nimis, se prohíbe absolutamente a los clérigos prestar juramento de la fidelidad al poder secular. Como diciendo, no hablemos de tradiciones, tampoco hablemos de consuetudinario. Usted sabe que las leyes religiosas, eclesiásticas son estas. No se puede prestar juramento de fidelidad al poder secular. Con eso destruye una de las hipótesis que tenía Valdivieso. También le dijo que estos juramentos civiles se hacen por concordatos con gobiernos, si es que los hay. Pero antes de hacer el juramento, también hay que consultar a la Santa Sede. Entonces, no nos consultaron. Ese es el punto 2. Y catalogó, o le puso el acento, que lo que hizo el arzobispo es algo ilícito y algo malo. Ese juramento le dice es ilícito y es malo. Y lo remata diciendo es un verdadero delito emitir ese juramento. No sé qué cosa más dura eso, que al arzobispo Santiago y de paso a todos los otros obispos los trate de que cometieron un delito. Eso es una palabra fuerte. Yo me quise detener en eso, en estas fuentes, porque este ruego y encargo no es como algo tan natural y que todo el mundo lo hacía y que el Papa no puso problema. Aquí no está hablando de una crisis real, en donde trata de delincuentes, sin decirlo, pero lo dice, a los al arzobispo y a los otros obispos de partido. Esta es la cita completa de esa parte. Dice, a esto se agrega también que el juramento prestado por ti debe tenerse como absolutamente ilícito y malo, considerando que en la fórmula de dicho juramento no solo se promete reconocer el derecho de patronato de que pretende gozar el gobierno respecto a los beneficios eclesiásticos y que se haya absolutamente desprovisto. O sea, este gobierno no tiene esos derechos, nadie se lo ha dado. Dice, pues jamás la Santa Sede Apostólica ha concebido tal privilegio a ese gobierno, sino además se promete por expresa fórmula no dar cumplimiento a las disposiciones de los sumos pontífices, sin la venia del poder civil. O sea, que no importa las encíclicas, las bulas que haga el Vaticano, tienen que pasar por la censura del gobierno o del Estado. Y eso es lo que hay que aplicar, lo que el gobierno o el Estado decide. Dice, lo que es del todo contrario al primado supremo de potestad y de jurisdicción que por derecho divino tiene el romano pontífice sobre toda la Iglesia. Leyendo este punto, puedo entender por qué el Papa Pío IX en el Concilio Vaticano I habla de la infalibilidad papal,
no es solamente un mensaje para el resto del mundo, es un mensaje que se lo está dando a los mismos obispos y a los católicos, y sobre todo obispos, que son la máxima autoridad en su lugar. Dice, por lo cual bien comprendes, venerable hermano, que es un verdadero delito emitir el referido juramento en cuanto a las cláusulas que antes de recibir la consagración episcopal y el sagrado palio, añadiste al juramento prescrito en el pontifical romano, que acerca de la fidelidad debida al romano pontífice, en modo alguno ignoras que ningún obispo es permitido variar la fórmula de tal juramento desde antiguo establecido por la Iglesia y que es facultad privativa de la Santa Sede. O sea, también le dice en materia religiosa, del rito, has hecho cosas que no debías y que tiene que ver con el mundo político. Encontré súper interesante. Sergio, 3 minutos, por favor. Ya, me parece que dice diapositiva 14, por lo tanto estoy dentro de lo bueno. Dice, pasando ahora a referirnos a la constitución de nuestro predecesor, Alejandro VI, obviamente encontraron el documento, dice 1493, de lo que haces mención en esa carta tuya. Queremos que sepas, venerable hermano, que dicha constitución en modo alguno puede deducirse aquel privilegio de que ese gobierno malévolamente cree gozar. O sea, el exequatur no se puede sacar de las leyes, ni siquiera del Papa Alejandro VI. Entonces aquí está borrando de partida el derecho del exequatur. ¿Y qué más dice? En efecto, mediante aquella constitución, Alejandro VI, al acceder a los ruegos del rey de Castilla, León y Aragón, no hizo otra cosa que dar anuncio al apostólico que allí moraba y al capellán mayor de ese rey, así como a otros arzobispos, obispo ordinario y eclesiástico del lugar del reino, pero jamás a la autoridad laical. Por lo tanto, el exequatur nunca ha sido legal para aplicarlo por los reyes, y tampoco por los presidentes y otra gente más. Entonces dice, facultad para revisar bulas pontificias acerca de la Sagrada Indulgencia a fin de remover los daños y escándalos originados por la maldad de algunos, que por obtener deleznable y de todo punto de vista inicuo negocio, no tenían el menor reparo que publicar falsas bulas sobre esta indulgencia. Por lo tanto, le quita todo lo legal, incluso trata hasta de mafioso a los legisladores de los tiempos de Alejandro VI, a los legisladores españoles, porque inventan este exequatur como un poder real y un regalismo. Lo dejo hasta ahí. Tenía otras inferencias, pero lo dejo hasta ahí para la conversación. Muchas gracias, Sergio, muy interesante. Doy el paso si alguien quiere hacer algún comentario, alguna consulta. Roberto. Mi pregunta, primero que todo, excelente el tema, me pareció fascinante. En lo personal me interesa mucho el tema. Pero la pregunta es concretamente, ¿cómo finalmente concluyó esta polémica? ¿Cómo se arregló esto? O si es que se arregló con Valdivieso antes de la separación. El tema de la polémica, de acuerdo, porque yo no he estudiado mucho Valdivieso, lo reconozco, estoy recién entrando a estos temas, pero el tema de la polémica, dice Fidel Araneda, que Valdivieso nunca reconoció su error ni pidió disculpas al Papa, porque él siempre se justificó de que esto se hacía así y lo vamos a seguir. Bueno, ahora que usted nos dice que no hay que hacerlo, no lo vamos a hacer, pero esto es lo que se hacía. Por lo tanto, yo no cometí ningún problema porque otros ya lo hicieron. Eso es lo primero. Lo segundo es que el Papa en 1856 él hizo una locución de condena de los electos. Llámense electos todos aquellos que juraron al poder civil, llámense electos a los que asumieron por ruego y encargo. ¿Ya? Entonces el Papa hace una condena y por eso digo que es una crisis. Los 4 obispos le escriben al Papa en el año, no sé si 57, 58, por ahí, le escriben al Papa diciendo, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros? Porque de alguna manera el gobierno y el Estado no quiere dejar de administrar el exequatur y nos quiere hacer a nosotros jurar, y
y nosotros no sabemos qué hacer. Y el Papa le va respondiendo diciendo, miren, ustedes tienen claro cuáles son las leyes pontificias, hay que obedecerlas. Si ustedes tuvieran un problema con el Estado, es mejor callar y dejar pasar esto, le dice. Pero no trepiden en reclamar cuando haya que reclamar, porque esto hay que hacerlo, lo dice el Papa. Y también le aprovecha de pasar otro rascapacho más, porque lo que le está diciendo es que ustedes están temerosos y no se la juegan por seguir las normativas de la Iglesia, y están prefiriendo lo que el Estado les propone. Está diciendo eso. Y el Papa termina en 1873 haciendo una bula que se llama Romanus Pontificex, algo así, o Pontifex, no recuerdo bien, como Pontifex, Romanus Pontifex, y en esa bula él condena literalmente a que existan estos obispos que asuman por electos, y cambia la fórmula para, cuando hay una vacancia, poder hacer un nombramiento, elimina lo que le llaman vicario capitular y nombran otro estilo de administrador. Pero con eso el Papa termina solucionando el problema, entre comillas, porque los estados a nivel latinoamericano, Chile no es una excepción, sino que es parte de lo que pasaba en otros países. Eso se veía. Ahora, lo complicado que encuentro yo con la persona de Valdivieso es que Valdivieso, cuando asume, no tiene ningún problema de asumir, y está feliz asumiendo por el escrito que él va mandando, y el Papa le va dando a entender que él tuvo que asumir porque lo presionaron para asumir, de alguna manera. Entonces hay como un doble discurso, y por otro lado también, el Valdivieso, teniendo ese doble discurso, le recomienda a los otros que hagan lo mismo que hizo él. Entonces ahí hay un problema de procedimiento al respecto. Pero el problema a la larga en Chile termina definitivamente con la separación Iglesia-Estado. Ahí termina definitivamente ese problema. ¿Alguna otra consulta o algún otro comentario que quieran realizar con respecto a lo expuesto? Sí, un comentario solamente corto sobre esto. El Partido Conservador, la verdad, que venía dividiéndose desde la década del 40, en el siglo XIX, y cuando aparecen estas dos facciones, unos que querían que la Iglesia en realidad estuviera bajo el poder civil, que fue finalmente la postura que triunfó en 1851 con Manuel Montt, y los otros que en realidad querían separarla, separarla entre comillas en realidad la otra postura conservadora, porque en realidad querían que la Iglesia estuviera por encima de todo el poder civil y toda la sociedad entera, y eso en realidad se va a dar tal vez entre comillas en algo más camuflado. Discúlpenme la palabra, es que no hay otra expresión a lo mejor más cercana, no es tampoco la idea, tal vez en el siglo XX, porque aunque en el siglo XX tenemos la separación Estado-Iglesia escrita en papel, en Constitución, la verdad es que en la práctica no la hay. No la hay hasta incluso principios del siglo XXI más o menos, con todos los adelantos que hay y con todos los cambios culturales. Hay un tema de cultura también que en ese tiempo, en el siglo XIX, específicamente en 1850, es complicado porque la sociedad entera todavía seguía siendo muy tradicional. Entonces, esto lo veía un comentario en realidad de beneficio, de apoyo a lo que tú dices, Sergio, y en realidad es muy cierto. No lo entendía de esa manera. Fíjate que ahí hubo un problema bien interesante que me tocó a mí hacer cuando hice el tema de contribución a la iglesia, hace ya un par de años atrás, un buen par de años atrás en realidad, y tuve que tocar el tema del diezmo. La contribución territorial se afirma, la que nosotros llamamos bienes raíces de tipo urbano, bienes raíces de tipo agrícola. En este tiempo, de 1856, se cambia del diezmo a contribución agrícola, en la década del 50 con Manuel Montt. Y es el gobierno el que toma cartas en el asunto, no es la iglesia. Y eso que el diezmo venía desde la época colonial de Pedro de Valdivia, de esos años, de Rodrigo González Marmolejo, venía hasta el siglo XIX. Eso. Sí, yo considero que yo me pude haber ido por el camino tuyo, porque eso es lo que siempre estaba Sí, haciendo, pero me fui por ok. el camino de relación iglesia-iglesia.
relación, Correcto. romanización, si uno ¿Cuántas podría sedes? llamarlo, Claro. Sí, iglesia local versus Vaticano. Pero lo que tú dices es muy cierto. Yo encuentro muy inteligente al Papa Pío IX porque él no se no enemistó se con el involucró, Estado. claro. Entonces llamó a Ni terreno a lo tampoco se suyo. escandalizó. Sí, tampoco se escandalizó porque hay que Sí, sí, considerar que él estuvo en Chile. ok, sí, Estuvo el año 22, 23, por ahí estuvo en Chile. Conoce a Chile, conoce Cienfuegos, que es uno de los que armó todo este cuento promotores ahí, también. claro, claro, Entonces el Papa tiene súper claro cómo funciona esto y cómo puede al Estado hacerlo de lado. Pero exacto. la relación Iglesia-Estado, obviamente, que tiene esos bemoles, porque el Partido Conservador es una anomalía que lo asuma la Iglesia Católica. Es una anomalía que es Claro, creada por la Iglesia claro. Católica. Entonces ahí los problemas Iglesia-Estado en la segunda mitad del siglo XIX no son problemas de la Iglesia, sino que son problemas del partido. Y esos problemas Sí, del sí, partido hacen que la Iglesia esté entre medio. Y eso claro, claro. lo dicen hasta Fanor Velasco, me parece que uno, Sí, lo dicen masones. Mucha gente dice, sí, nuestro problema no es no es con los religiosos, nuestro problema es con el partido cuando los religiosos empiezan a hacer campaña política, cosas así. claro. En esa época se acusaba un poco de clericalismo también a la iglesia. Imagino que tú viste eso también y eso también tiene sus bemoles. Hay que explicar bien ese tema de clericalista porque a veces se manipula ese concepto, incluso hasta la época actual, eh, para el molino que más dé agua, para el molino que más trabaje. Y como Sí, aquí hay, discúlpenme la expresión, ¿eh? Lo he dicho en otros momentos, en público y en privado lo digo, aquí y en otras partes. Aquí hay más papistas que el Papa también acá en Chile, entonces a veces se entienden las interpretaciones históricas, ni siquiera estoy hablando de lo teológico, las interpretaciones históricas van por cualquier lado de repente. Eso. mm, bien, Incluso los que están en contra de la iglesia, porque también son papistas esos que están en contra de la iglesia, sí, o no sí. creyentes. Sí. Eso, Eh, para redondear, el tema es complejo, no es tan simple de analizar sí, y de repente uno puede simplemente atacar al Papa. Este Papa es uno de los que más lo han atacado por ser tan conservador, tan antiliberal, pero si uno va viendo cómo él se va manifestando, cómo va interactuando con la gente, lo hace bastante racional. Y su trabajo es bastante pulcro porque decide llamar a terreno a quien tiene que llamar a terreno y cortar por lo sano, incluso les va diciendo, bueno, por último, toleren. Entonces, a un papa que lo tratan de intolerante. Entonces, toleren la situación, no se hagan problemas, pero cuando reclamen, reclamen. Y eso me encantó del Papa Pío IX. Yo entré por la iglesia chilena, pero terminé con el Papa en este trabajo. muy Bien, bueno, sí, sí. vamos a cerrar para que la María Muchas José gracias. abra tu exposición. Me parece que Está lo bien, tuyo es 18 un cuarto, sí, ¿no? sí, 6 y Bien, cuarto. nos vemos entonces. Nos vemos, sí. Que Voy estén bien. cerrando también acá. Vale, igual.